soy Camilo Saavedra, Product Manager de la empresa Mediplex. Represento a la línea de ventilación mecánica. Hoy día vamos a hacer un video de una capacitación general del uso del ventilador veladista. Bien, este ventilador mecánico es un ventilador mecánico invasivo. Es un ventilador que además puede hacer ventilación mecánica no invasiva y que viene como software de base en la configuración del equipo y además un opcional como alto flujo de oxígeno. Bien, el ventilador, como les decía, es un ventilador de turbina que alcanza flujos picos de 260 litros por minuto. Es una turbina bastante potente que nos permite conseguir ventilaciones incluso con los pacientes más difíciles. Si miramos un poco el exterior del equipo, por este lado tenemos la manguera blanca, que por nomenclatura internacional es la toma de oxígeno. Bien, no tenemos otra manguera y eso es porque el equipo genera su propio flujo. Tenemos el botón de encendido, la toma de corriente. Si es que yo quiero extraer información de tendencias o fotografías que yo haya guardado, ahí tenemos el puerto USB. Tenemos dos puertos USB a disposición. Eventualmente uno es para conectar un pendrive, por ejemplo, y el otro es para conectar, por ejemplo, un dispositivo médico que tenga una adaptación USB. Por acá atrás, por el otro lado, tenemos la rama inspiratoria, tenemos la rama expiratoria. Además tenemos los conectores del sensor de flujo. El circuito de paciente utiliza obligatoriamente un sensor de flujo proximal al paciente. Es el único insumo que obliga al uso del equipo. Todo el resto da lo mismo. Se puede utilizar con el circuito y los insumos o adminículos que yo le quiera agregar al circuito, que utilice el centro de base que los tenga. Bien, acá tenemos, como decía, la rama inspiratoria, la rama expiratoria. Las siliconas del sensor de flujo una silicona tiene una línea azul y una línea blanca, de manera que la línea azul va en el puerto azul y la blanca en el puerto blanca. Eso me permite hacerlo de manera mucho más rápida, mucho más sencilla. No tengo que estar adivinando en qué puerto va qué silicona. Bien. La rama expiratoria del equipo consta de un cassette expiratorio. Si vemos bien, acá tenemos una pestaña que yo presiono desde atrás hacia adelante y muevo el cassette desde el candado cerrado al candado abierto y luego tomo esta pieza. Esta pieza completa se puede lavar, se puede hacer lavados con jabones enzimáticos, se puede esterilizar a través de esto idealmente. También se puede autoclavar. Siempre hay que hacer la salvedad de que cualquier insumo médico que yo autoclave dura menos. Por lo tanto, si yo autoclavo este insumo o lo limpio con soluciones esterilizantes, la vida útil de este insumo es 10 años. ¿Bien? Para desarmarlo es sumamente sencillo. Yo me posiciono con el cassette delante mío y ven que la trampa de agua está recta hacia mí y esta pieza está diagonalizada. Entonces yo simplemente giro esta pieza, dejo estas dos cosas rectas y separo la membrana que hace de válvula expiratoria, y esto lo puedo mandar así a la central de esterilización, tal cual. Ahora, para armarlo, muy sencillo. Simplemente ponemos la membrana, fíjense que muy sencillo, y ahora esta pieza, que es por el lado donde está esta goma naranja, la posiciono nuevamente derecho hacia la trampa de agua. Aprieto y suavemente diagonalizo nuevamente. Y ahí la pieza está nuevamente armada y lista para ser utilizada. Entonces, con esto armado, yo me voy con esta línea que está acá a candado abierto, lo llevo a candado cerrado, hace un pequeño clic y el ventilador ya está armado. Lo único que falta es, ¿cierto?, instalar el circuito. Bien, los demás puertos que están acá, para que lo veamos más claramente, primero quiero hacer mención, esta silicona roja, que es una silicona de muy bajo calibre, que no tiene ninguna particularidad especial, está conectada acá porque une el sistema de válvula expiratoria al equipo. ¿Y por qué esto no está directamente de alguna forma conectado acá? Y eso es porque el equipo en su configuración interna me permite utilizar un circuito de ventilación mecánica invasivo tipo monorrama, con una válvula expiratoria en el circuito. Entonces, cuando nosotros utilizamos ese insumo, la válvula expiratoria en el circuito, sale una silicona desde la misma válvula expiratoria que está instalada en el circuito y esa se conecta acá. ¿Sí? Si usted en su centro va a utilizar el ventilador con esta configuración de circuito, que es la más común, ¿cierto? Un doble rama
simplemente con la ID de paciente y el sensor de flujo. Idealmente esta silicona no se mueve nunca. No se debería sacar para limpiar porque como no se contamina, simplemente a lo mejor un sachet de alcohol isopropílico del 70 y con eso es suficiente. Si esta silicona no está, el ventilador no funciona, ¿bien? A menos que yo reemplace esta silicona con una silicona de similares características. Si yo voy a reemplazar esta silicona, por ejemplo, con un alargador de oxígeno, esto no va a funcionar muy bien, ¿bien? Rama inspiratoria. Los demás puertos que están acá, como les dije ya, estos dos son del sensor de flujo. Este puerto verde que está acá abajo me permite tomar mediciones de presión esofágica y hacer estimaciones de presión transpulmonar. Este puerto amarillo grueso es un puerto que me permite hacer nebulizaciones tipo jet con el equipo, con aire, ¿cierto? A 8 litros, 8 minutos, ¿sí? Que además me permite sincronizarlo en fase inspiratoria o en ambas fases. Y los otros dos puertos que están acá, este azul es para un equipo que mide saturometría en el equipo, no mide nada más que saturometría. Y este puerto amarillo, por nomenclatura internacional, es capnografía. La capnografía del equipo es volumétrica, es bastante completa. Mide volúmenes, mide espacio muerto, mide relaciones. Es una capnografía muy buena. Bien. Ahora nos vamos al equipo. El equipo de base cuenta con una batería interna de mínimo, el Velavista 1000, ¿cierto? Que es el de pantalla de 13 pulgadas. Cuenta con una batería interna mínimo de 4 horas de autonomía, hasta 6 horas. El fabricante asegura que en parámetros máximos se aseguran 4 horas de autonomía eléctrica, por lo tanto el ventilador es muy amigable para hacer traslados y de ahí un poco radica la forma del ventilador. ¿Por qué no la pantalla está separada del cuerpo? Que el cuerpo está acá, ¿cierto? Que normalmente es así. Y eso es porque de alguna manera se intenta dar modularidad al clínico, de manera que usted pueda tomar el ventilador, por ejemplo, completo, lo destornilla acá abajo y lo pone encima de la cama de un paciente. Y usted se lleva al paciente y tiene 4 horas de autonomía eléctrica como mínimo para estar tranquilo durante el traslado. Si hay que hacer un examen intrahospitalario, yo me puedo despreocupar completamente de la batería porque el equipo me va a acompañar, ¿ya? Una vez que yo prendo el equipo, por el botón que está acá al lado, que lo vimos recién, esta es la pantalla que me aparece, ¿cierto? Esta pantalla es lo primero que me aparece cuando yo prendo el ventilador, y es la pantalla además de standby, ¿bien? Por lo tanto, si yo le doy iniciar ventilación y luego paro la ventilación, voy a encontrarme con esta misma pantalla. Entonces, cuando yo lo prendo, de alguna manera el equipo me invita a hacer una especie de configuración desde acá hacia acá, a fin de preparar el ventilador dependiendo del tipo de paciente que le vamos a asistir al soporte ventilatorio. Entonces, lo primero que me pregunta el ventilador es si voy a ventilar a un último o a un nuevo paciente. Si le ponemos último paciente, el ventilador se prende, ¿cierto? En el último modo que se utilizó y con los últimos parámetros que fueron configurados. Si le ponemos nuevo, es todo de cero, se borra todo. Bien, entonces lo primero que me pregunta el ventilador es si voy a ventilar a un paciente adulto, pediátrico o neonatal. ¿Ya? Vamos a dejar un paciente adulto a efectos de la capacitación. Luego me dice ingrese la talla. Lo primero que tengo que hacer en esta pantalla es seleccionar el sexo, hombre o mujer. Vamos a decir que es un hombre de 1,65, por ejemplo. Bien, y me dice que el peso ideal de ese paciente de 1,65 son 61 kilogramos. A través de ese peso ideal, el ventilador monitoriza los ml por kilogramo de peso a los cuales yo estoy ventilando a ese paciente. Parámetro indispensable hoy día para monitorizar al paciente en ventilación mecánica. Luego me dice, vas a hacer ventilación mecánica invasiva, no invasiva, pantalla azul, o alto flujo de oxígeno, pantalla verde. Por lo tanto, yo desde lejos, desde fuera del box, puedo saber rápidamente si estamos haciendo ventilación invasiva, ¿cierto? Pantalla gris, no invasiva, pantalla azul, o alto flujo de oxígeno, pantalla verde. En el caso del alto flujo de oxígeno es una herramienta muy buena, hoy día se está utilizando masivamente en todas las unidades, tanto de pediatría como de adulto. Y en el caso del ventilador yo seteo, por supuesto, los litros por minuto a los cuales yo quiero darle flujo a ese paciente. Tenemos un máximo de 80 litros por minuto en el ventilador. Tenemos una rampa en el caso que el paciente tenga problemas con acoplarse a la terapia y además, por supuesto, tenemos el oxígeno. No hay que olvidar que la terapia de alto flujo de oxígeno, en el caso de un ventilador mecánico, es indispensable tener una cámara humidificadora, una base humidificadora como tal, ¿ya? Nos vamos atrás.
Entonces, en el caso específico, por ejemplo, de la ventilación mecánica no invasiva, el ventilador es tremendamente bueno en esa terapia. Y eso radica básicamente en que el ventilador es de turbina. Como el ventilador es de turbina, compensa mucha fuga muy ágilmente. Compensa hasta 120 litros por minuto de fuga. Por lo tanto, se convierte, cuando yo lo utilizo en este tipo de terapia, en un muy buen ventilador mecánico no invasivo. Y eso es porque como compensa mucha fuga con el paciente, permite a los clínicos trabajar tranquilamente. Bien, nos vamos a ventilación invasiva para efectos de la capacitación. Luego, si miramos el control que aparece acá abajo, es el control de los circuitos. Aquí yo puedo cambiar el tipo de circuito como lo mencionaba adelante. Si yo presiono, primero, antes de presionar, como pueden ver, el tipo de circuito que aparece por defecto es el tipo E. El tipo E es el circuito doble rama que tengo puesto yo, que es básicamente, ¿cierto? Doble rama con una I y el sensor de flujo. Es lo que está puesto ahí. Si yo quisiera cambiarlo, simplemente accedo a ese control y el ventilador me despliega las otras opciones. Hay que considerar, y quiero dar el dato, por supuesto, que si yo estoy utilizando ventilación mecánica no invasiva, yo a través de este control podría configurar en ventilación mecánica no invasiva, si es que yo voy a tomar el equipo directamente para hacer esa terapia, un circuito que no lleva sensor de flujo, que es básicamente un circuito monorama, solamente con una línea de presión que se conecta al puerto azul, y eso lleva un puerto de fuga, como un ventilador mecánico no invasivo cotidiano. Ahora, de todas maneras, si yo por ejemplo seleccioné esta opción, le doy a aceptar y no tengo tiempo para revisar el video nuevamente, dónde se conectaba qué cosa, acá al lado, en el ventilador, al lado del puerto de saturometría azul hay un pequeño botón muy chiquitito que dice I. Si yo lo presiono, el ventilador me dice cómo conectar ese circuito en la pantalla. Entonces me dice, para el circuito que usted seleccionó, va monorama desde la rama inspiratoria y va con una línea de presión que está graficado como una silicona azul que va al puerto azul. Entonces yo no tengo que acordarme de nada, el ventilador me facilita esa tarea. Si yo, por el contrario, me voy nuevamente al circuito tipo E, por ejemplo, y vuelvo a presionar el control, la imagen cambia. Por ejemplo, aquí tenemos la rama inspiratoria, la rama expiratoria, que va a salir en este caso de la pieza reusable. Acá, como pueden ver, hay una válvula expiratoria desechable, ¿cierto? Aquí esto simplemente se conecta directamente acá. Y acá vemos que tenemos el sensor de flujo. En el caso, por ejemplo, de esta imagen, sale claramente, por ejemplo, si estamos utilizando una válvula expiratoria desechable, sale específicamente lo que les comentaba antes. Se conecta desde la válvula expiratoria al puerto rojo. Como no es el caso, como nosotros utilizamos una válvula reusable, esta silicona roja, reitero, no se mueve nunca y no se saca y no se desecha, para que por favor cuando usted retire el circuito utilizado por un paciente recientemente, no vaya a sacar esta silicona roja por error y la bote, porque eso va a mermar el uso del ventilador. El ventilador no se puede usar sin ese silicona. ¿Bien? Para salir de esta pantalla simplemente toco la pantalla y eso me libera de esa opción. ¿Bien? Ahora nos vamos a la comprobación de circuito. Entonces, cuando nosotros apretamos el botón amarillo, que el botón amarillo quiere decir que no se ha hecho la prueba de circuito o la prueba del ventilador, ¿cierto? Nos manda a esta pantalla. Lo único que tengo que hacer para hacer la prueba es simplemente seguir las instrucciones que me da el ventilador. No necesito acordarme de nada ni memorizar ningún paso. Bien, le damos inicio. Entonces aquí el ventilador me dice comprobación de circuito, se está realizando el ajuste a 0 y me dice mantenga el sensor al aire, sin obstruir el flujo de ninguna manera, ¿ya? No sería correcto, por ejemplo, hacer esto, tapar el flujo, porque de repente si yo tengo la mano muy cerca, eso va a generar una resistencia y el ventilador lo puede sensar. El ventilador es tremendamente sensible. En la modalidad de neonatos puede ventilar a pacientes desde los 200 gramos, por lo tanto su trigger es bastante sensible. Ahora me dice obstruya. Por supuesto que esto yo lo puedo hacer con las medidas de limpieza de la unidad, ¿cierto? Tape. Como pueden ver acá en la imagen hay una tapa naranja. La tapa naranja viene en el sensor, en el circuito, cuando yo abro el sensor de flujo nuevo. Y es una tapa que solamente me sirve para este paso, ¿cierto? Luego voy a tomar el sensor de flujo, el ventilador me dice gírelo. Entonces yo lo saco, giro el sensor de flujo y lo enfrento con la I. Si yo tuviese la tapa naranja que les hago mención, ¿cierto? Simplemente
adapto la tapa a la I y sobre la tapa pongo el sensor de flujo, y eso lo que hace es que me libera esta mano, no necesito estar sujetando esto. Pero yo normalmente prefiero mostrarlo así, porque normalmente esa tapa o se cae o se contamina o no la encuentro. Este paso es para calibrar el sensor de flujo. Las demás pruebas de sensores de oxígeno y de calibración de válvulas las hace el ventilador cuando se enciende. El ventilador en encenderse se demora aproximadamente entre 40 y 45 segundos. No es inmediato, y eso es porque gran parte de lo que se hace en las otras pruebas, en los otros ventiladores, esto lo hacen ese paso. Entonces el último paso del ventilador me dice ponga el sensor de flujo como va normalmente. ¿Bien? Entonces, si hacemos una pequeña recapitulación, el primer paso es obstruir el sensor, luego es tomarlo y girarlo y finalmente volver a ponerlo como va naturalmente. Luego de que el ventilador me pide girar el sensor y ponerlo como va a utilizarlo, básicamente, se demora aproximadamente entre 40 y 45 segundos el test en terminar. El test completo dura 2 minutos 40 segundos. Bien, eso ha sido el test. Una vez que el test termina, el ventilador me arroja una pantalla de resumen con los parámetros que se midieron. Bien, si hubiese alguno de estos parámetros en rojo, son cosas que yo tengo que prestar atención. Si por ejemplo la fuga del circuito sale demasiado alta, normalmente se debe a que el circuito está o mal instalado o está roto. O eventualmente aquí me puede decir reemplace sensor o válvula expiratoria. Normalmente, cuando el ventilador ya está en uso un poco de tiempo, este test arroja una falla en la válvula expiratoria, y eso se debe a que normalmente no se ha reemplazado la membrana. Entonces, si el ventilador ya lleva más o menos 1 o 2 meses en tu unidad, lo que tienes que hacer es que este test te arroja problemas con la válvula, lo primero que tienes que pensar es que la membrana está rota. Esta membrana no es desechable, pero no dura tampoco, dura entre 1 y 3 meses dependiendo del uso que yo le dé al equipo. Normalmente se le hacen microfisuras entre la placa metálica y la silicona. Muy pequeñas, difícilmente visibles, yo las miro muy de cerca para poder reconocerlas. Pero eso hace que el ventilador falle la prueba. Ya necesita obstruir completamente dependiendo de las fases de la prueba. Por lo tanto, yo te recomiendo que si eso te pasa, cambies la membrana, y el 98% del tiempo ese es el problema. Entonces tú cambias la membrana, haces el test de nuevo y el test pasa. ¿Bien? Ya vamos a cerrar. Bien, entonces continuando con la configuración del ventilador, una vez que terminamos el test de preuso, ¿cierto? Que ahora el control sale en gris, eso quiere decir que la comprobación del circuito está hecha, me dice la fecha y la hora a la cual se realizó. Bien, nos vamos a la parte del modo ventilatorio. El ventilador se prende basalmente en presión por asistido controlado. Bien, si yo quiero cambiar la modalidad, simplemente presiono donde dice presión por asistido controlado, que es acá, y se me despliega esta pestaña larga. La primera opción de esta pestaña larga son los modos. El ventilador cuenta con todas las modalidades. Bien, tiene CPAP, tiene ABM, que ABM es una modalidad que utiliza propiamente este ventilador, que es básicamente una modalidad inteligente y que maneja autónomamente la ventilación del paciente en función de un objetivo de volumen minuto. Bien, tenemos presión control, presión por asistido controlado, SIME por presión de soporte o CPAP más presión de soporte, bilevel, APRB, volumen control, asistido controlado de volumen y un volumen por SIMB. Para efecto de la capacitación simplemente lo vamos a dejar en el asistido controlado por presión. Le damos a aceptar. Selecciono esa modalidad. Luego me salen los controles. Si se fijan, son los típicos controles de presión por asistido controlado, ¿cierto? Presión, PIB, frecuencia, el tiempo inspiratorio, el trigger, porque estamos en un asistido controlado, ¿cierto? Y la rampa eventualmente. Acá tenemos la FIO2, la tenemos en 21. Cabe mencionar que aquí, por ejemplo, estamos haciendo una prueba con el ventilador que no está conectado a la red de oxígeno y me permite funcionar. Y eso básicamente radica en que como el ventilador es de turbina, no necesita tener el sistema presurizado. Por lo tanto, si yo tengo que hacer un traslado con un paciente con el ventilador y el paciente muy poco probable o escasamente está con FIO2 ambiental, puedo hacerlo sin ningún problema. Bien, entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, la presión inspiratoria, simplemente con el más hacia arriba
numéricamente hablando, y el menos hacia abajo, o yo podría tomar directamente el número, subir y bajar. Fíjense que por ejemplo cuando yo tomo el valor y lo llevo hacia arriba, me sale este candado, y eso es porque me dice que el ventilador limita naturalmente la presión inspiratoria en 56 centímetros de agua. Difícilmente vamos a alcanzar esa presión, pero si eventualmente yo quisiera llegar a valores más altos de presión inspiratoria, simplemente toco el candado, se deshabilita esa prueba y me permite llegar hasta 96 centímetros de agua, ¿sí? Esto para todos los controles, ya dícese de tiempo inspiratorio, de frecuencia, etc. Entonces vamos a dejar la presión inspiratoria en 7 centímetros de agua, vamos a dejar el PIB en 7, vamos a dejar la frecuencia en 12, el tiempo inspiratorio en cómo está. Una vez que yo ya estoy conforme con los parámetros que he seteado para mi paciente, simplemente toco fuera de esta pestaña, dícese superior o inferior, esa pestaña desaparece y le damos iniciar ventilación. Cuando yo le doy iniciar ventilación, esta es la primera pantalla que me aparece y es la pantalla principal. Bien, si nos podemos fijar, acá tenemos por este sector gráfica ventilatoria, acá tenemos controles de algunos parámetros monitorizados y controles generales del ventilador. Bien, todo lo que ustedes ven en la pantalla actualmente es editable al gusto del usuario. Por ejemplo, aquí tenemos seteada la curva de presión, la curva de flujo y tenemos un bucle presión-volumen. Vamos a silenciar las alarmas para que no nos molesten dentro de la capacitación. Vamos a darle auto cero. Enseguida yo voy a explicar todo lo que tiene que ver con las alarmas. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero el bucle, simplemente mantengo apretado en esta zona y me sale una especie de círculo que completa un tiempo. Yo toco, ¿cierto? Y me da la opción de cambiar. Y yo podría, por ejemplo, poner la curva de volumen. Y ahí tenemos una vista clásica del ventilador, donde tenemos la curva de presión, flujo y volumen. Bien, si el paciente gatilla entre medio, se achura la curva. Cuando nosotros vemos curva achurada, el área bajo la curva achurada, por supuesto, eso quiere decir que el paciente gatilló ese ciclo, ¿ya? Cuando esto está translúcido en negro, eso quiere decir que el ventilador está controlando al paciente. Entonces, con respecto a la curva de presión, este ventilador tiene una herramienta bastante útil, que es la ATC, que es básicamente una herramienta que me permite, si yo la activo acá, ¿cierto? Me dice, usted está utilizando un tubo endotraqueal o una traqueostomía, por ejemplo. Seleccionamos un tubo endotraqueal. Seleccionamos el diámetro del tubo, que por ejemplo va a ser un diámetro 9, y decimos que vamos a compensar el flujo que genera, la disfunción de flujo que genera la entrada del tubo por ese aumento de la resistencia. Entonces yo le pongo naturalmente 100%. Si yo tengo un tubo más corto o yo cortara el tubo, necesitaría ahí eventualmente disminuir el tipo de compensación en porcentaje. Entonces yo le digo que vamos a compensar en inspiración o en inspiración o expiración, lo dejamos en ambas fases y le damos a aceptar. Entonces vemos que la línea punteada que aparece en la curva de presión es la presión teórica y la línea roja es la presión real. Si se fijan acá hay un pequeño pico, ¿cierto?, sobre este pequeño sector que de alguna manera me hace referencia a que el ventilador está mandando un poco más de presión para compensar ese aumento de resistencia. ¿Bien? Y eso yo eventualmente lo podría tener activado, o si yo quisiera desactivar esa compensación, me voy acá al botón de ventilación y le doy ATC y le doy OFF, aceptar. Y ahí el ventilador deja de compensar la resistencia que me genera el inicio del tubo endotraqueal. ¿Bien? Bueno, una vez que nosotros estamos acá, como les decía, podemos configurarlo al gusto del usuario. Si yo no quiero tener la curva de volumen, eventualmente también podríamos configurar, por ejemplo, ya sabemos que podemos configurar un bucle, podemos tener la curva de capnografía y también podríamos tener el pulmón dinámico. El pulmón dinámico es una representación gráfica de la compliance y la resistencia. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, darle aún más prioridad o más visibilidad al pulmón, podría eliminar la curva de flujo, ¿cierto? Lo vamos a hacer básicamente para efectos de la capacitación. Podemos ver acá que tenemos un sombreado rojo alrededor del parénquima del pulmón dinámico, ¿cierto? Esto quiere decir claramente que tenemos un problema con la compliance del paciente.
Cuando tenemos un problema de compliance, sale como vemos en la imagen que está en 3 niveles, podría estar mucho más pequeño y podría estar incluso mucho más grueso. Por ejemplo, si nosotros cambiamos la compliance del paciente, ahí hicimos un pulmón más duro, en aproximadamente unos 30 segundos el sistema se adecúa y vamos a ver que este sombreado rojo aumenta su grosor, lo que nos quiere decir que el pulmón está mucho más complicado desde ese punto de vista, ¿ya? Además de eso, el ventilador me monitoriza constantemente los valores de compliance y los valores de resistencia, ¿ya? Aquí, como pueden ver, la compliance está gris, ¿cierto? Que probablemente ahora va a pasar a rojo. Y ahora acá abajo tenemos los valores de resistencia que está en verde. Eso quiere decir que con una resistencia inspiratoria de 4 tenemos un súper buen valor. Si yo cambiara la resistencia de este pulmón, lo que va a pasar es que la vía aérea, el sombreado de la vía aérea, básicamente, se hace rojo. ¿Se fijan acá que cambió el sombreado de la compliance? Ahora vamos a deshacer, vamos a hacer que este paciente mejore desde ese punto de vista, ¿cierto? Y nuevamente, más o menos unos 30 o 40 segundos el ventilador va a adecuar esta imagen. Por el contrario, ahora si yo cambio la resistencia que le estoy dando, el paciente cambia la resistencia, ¿cierto? Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a irnos a un caso severo. Le pusimos alta resistencia. Las alarmas, como cambió la condición del paciente, ¿cierto? Se activan. Se fijan que todavía está censando, entonces vemos que la compliance está roja, ahí cambió la compliance roja, ¿cierto? La compliance pasó a valores verdes y me dice que ahora la compliance está perfecta, ¿bien? Y ahora hay que esperar un poco porque ya le pusimos mucha resistencia, entonces dentro de poco también debería medir. Estos puntos que entran y salen del pulmón tienen relación con la presión de soporte. Entonces, si es que eventualmente, por ejemplo, yo quiera que quedaran puntos adentro, yo podría decir que hay un pulmón que está sobreinsuflado o que o eventualmente hay volumen atrapado, ¿sí? Bueno, si se fijan, ahí cambió de nuevo. Si se fijan, la vía aérea pasó de estar blanca a estar roja, súper gruesa la línea, y acá los valores se me pusieron rojos. Entonces el pulmón es bastante fidedigno en relación. Ahora, los valores sobre los cuales se activa o desactivan los colores tienen que ver básicamente con valores de la bibliografía, ¿ya? Vamos a devolver este paciente a sus condiciones buenas basales, que es con una baja compliance y con una baja resistencia, ¿ya? Cuando el paciente gatilla la ventilación, me sale una luz morada que asimila un diafragma, y nuevamente eso tiene relación con la curva de presión que sale achurada, ¿ya? Otro parámetro que mide normalmente es el gráfico de pulmón dinámico, es el porcentaje de espontaneidad. Por lo tanto, si el paciente, en este caso por ejemplo tenemos una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria seteada de 12, ¿cierto? Si el paciente empieza a gatillar normalmente, este porcentaje empieza a cambiar, ¿bien? Entonces, si este porcentaje empieza a cambiar, me da relación, por supuesto, que el paciente a lo mejor, si se mantiene normalmente con valores sobre 60 o 70%, que eventualmente están en condiciones de cambiar el tipo de terapia o la modalidad, por ejemplo. Pero hay una salvedad. Cuando el paciente gatilla normalmente bajo respiraciones espontáneas, los ciclos del ventilador, perdón, no se hacen tan fidedignos las mediciones de compliance y resistencia, naturalmente. Por lo tanto, estos valores aparecen entre paréntesis como lo vemos en la imagen, ¿sí? Bien, vamos a volver a silenciar las alarmas para que no nos molesten. A ver, expliquemos lo de la alarma inmediatamente. Cuando se activa una alarma en el ventilador, se me pone rojo o amarillo dependiendo del grado de importancia de la alarma. Entonces yo, por ejemplo, podría simplemente tocar la alarma de volumen corriente, toco el parámetro, me manda directamente a la pantalla de las alarmas. Me dice que está en rojo la alarma de volumen corriente, yo selecciono la alarma y me dice que el límite que me está dando problemas es el límite superior, ¿ya? Para efectos de la capacitación, por supuesto que yo lo subo, esto con un paciente es inviable. Le damos a aceptar. Lo mismo con el volumen minuto. Me dice el volumen minuto, hay una alerta media, ¿cierto? Y me dice que nuevamente el límite superior está generando alguna alerta. Yo simplemente ajusto numéricamente ese valor y le doy a aceptar.
Y ahí tenemos, ¿ya? Lo que yo hice delante con respecto al autoajuste de las alarmas tiene que ver con una función del ventilador que, valga la redundancia, autoajusta los valores de las alarmas dependiendo de los parámetros de monitorización y de la misma mecánica del paciente. Sin embargo, si bien esta es una maniobra segura de hacer, ajusta los límites de la alarma en rangos muy estrechos. Por lo tanto, si el paciente cambia ligeramente su condición o algo pasa o tosió, que eventualmente puede alterar la presión inspiratoria de pico, por ejemplo, eso va a hacer que el ventilador alarme de igual manera. ¿Bien? Vamos a agregar la curva de flujo. Si yo quisiera agregar una curva, nuevamente la misma maniobra, le doy añadir y le doy flujo. Y ahí vemos la curva como la teníamos delante. ¿Bien? Tenemos presión, flujo y el pulmón dinámico. ¿Bien? Entonces, por este otro lado tenemos los parámetros de monitorización y algunos controles. Esta que ustedes ven es la pantalla principal del ventilador, ¿ya? Indistintamente qué es lo que yo haya tocado, si toqué algún control y no me acuerdo cómo llegar, yo puedo volver a la pantalla con este control central que es cockpit, que significa cabina. Entonces, en la pantalla central del ventilador tenemos estos controles de esta zona de acá. El primero es oxígeno 100%. Si yo lo presiono me va a arrojar alarma porque no tenemos oxígeno. ¿Bien? Me dice oxígeno fallo, no se puede administrar. ¿Sí? Entonces, cuando esto aparece, si se fijan, hay un, no sé si se alcanza a ver en pantalla, hay 120 segundos marcados en pantalla. Yo lo presiono y ese contador empieza a bajar. Entonces es oxígeno 100% por 2 minutos. Si yo lo presiono entre medio, corto ese suministro de oxígeno, de manera a no hiperoxigenar al paciente. Además tenemos el control de respiración manual, que es básicamente un ambuceo en pantalla. ¿Bien? Y en este modelo, no en todos los modelos de Bellavista está incluido el nebulizador. Si yo lo presiono, ¿cierto? Me empieza a nebulizar a 8 minutos, 8 litros por minuto. ¿Bien? Acá abajo tenemos el control de parar ventilación. La única forma de salir de la ventilación o de la terapia misma es a través de este control. Entonces yo, nuevamente, indistintamente donde esté, presiono el control de cockpit que me lleva a la pantalla principal, luego le doy parar ventilación, le damos confirmación y volvemos a la pantalla inicial de standby. En este caso, por ejemplo, lo que yo podría hacer es cambiar el tipo de terapia de invasiva a no invasiva, por ejemplo. ¿Ya? Para hacerlo, para cambiar el tipo de terapia a no invasiva o alto flujo de oxígeno, forzosamente tengo que pasar por el modo standby. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es dejar el parámetro de volumen corriente expiratorio por kilogramo de peso, que es un parámetro que cobra especial relevancia a la hora de ventilar pacientes en ventilación mecánica invasiva. Bien, y así con todo. Ahora, el ventilador cuenta con más pantallas de monitorización que me dan acceso, por ejemplo, a distintas opciones. La primera es esta que está acá. Si yo aprieto este control de acá, está la pantalla de monitorización básica o sencilla, que le da, como pueden ver, mucha importancia o predominancia a la gráfica ventilatoria y me muestra algunos parámetros de monitorización. Nuevamente, estos parámetros de monitorización yo los podría ajustar a lo que yo tengo en mi unidad. Eventualmente, por ejemplo, podría dejar esta lista de la misma manera en que se hace el registro de parámetros de monitorización en la ficha, por ejemplo, si es que no tiene ficha electrónica. ¿Ya? Nuevamente, el ejercicio es, a modo de simplemente repetirlo, es mantener apretado, cambiar el valor y salir y seleccionar otro parámetro. Ahora, cabe destacar que, por ejemplo, yo podría sacar este parámetro y en vez de configurar un parámetro largo o de una pestaña larga, podría configurar dos pequeños. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo. Le damos a añadir, ponemos uno y le damos a añadir y ponemos otro, por ejemplo. Entonces yo esta pantalla, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros, podría tener 16 parámetros de monitorización. O eventualmente, como lo vimos en la pantalla principal, podría sacar dos de estos y configurarlo como este parámetro grande, si es que yo quiero tener un número grande para visualizarlo fácilmente. ¿Bien? Además tenemos otra pantalla de monitorización que es bastante más completa, ¿ya? A la cual normalmente se puede acceder desde acá. Si yo doy menú y voy a monitorización avanzada, y acá vemos una pantalla de monitorización bastante más completa, en donde se me ofrece una paleta con mucho parámetro monitorizado, en donde nuevamente esto yo podría configurarlo según lo que yo quiero ver. Bien, y acá tenemos gráfica ventilatoria, que acá además me soporta una gráfica ventilatoria más, tenemos hasta 5. Por ejemplo, podría poner otro bucle
¿cierto? Y además tenemos lateralmente a esto, tenemos una pantalla con toda la gráfica ventilatoria del equipo. Ya acá, por ejemplo, tenemos los 3 bucles, tenemos carnografía, acá tenemos presión, flujo, volumen, y acá eventualmente podríamos poner saturometría, ¿cierto? En el caso que yo quisiera verlo, o podríamos tener otra gráfica asociada, por ejemplo, a la modalidad de BM, en donde me va ajustando un gráfico en relación al objetivo de volumen minutos, si es que se va cumpliendo, si es que se va alejando el paciente, dependiendo cómo se va desarrollando. Bien, nuevamente, para volver a la pantalla principal, tocamos el botón Cockpit. Bien, pantalla principal. Bien, ahora, cuando nosotros le damos iniciar ventilación, ¿cierto? El ventilador nos manda a esta pantalla. Y esta pantalla, como hemos dicho reiteradas veces, es la pantalla principal. Pantalla principal que podemos ver que está dada por los controles o los botones, ¿cierto? Que están acá arriba. Vemos que el que está sombreado es el segundo, y eso es porque dentro de esta pantalla, ¿cierto? O sea, la pantalla está contenida dentro de un suite que son 4 pantallas. La segunda pantalla es la principal, que es esta. Vamos a revisar las otras 3, ¿ya? Cockpit, pantalla principal. Si nos vamos hacia ese lado, tenemos la primera pantalla que está graficada aquí con el primer puntito, ¿cierto? Y es la pantalla que me permite hacer mediciones de mecánica pulmonar. Bien, entonces si yo quiero hacer una medición de mecánica pulmonar, tenemos los botones de pausa inspiratoria y pausa expiratoria. Los botones de pausa inspiratoria no están predefinidos por tiempo, por lo tanto, yo para hacer la pausa tengo que mantener el control, se respeta el ciclo, continúa la pausa, yo saco el control y el ventilador mide. Una vez que el ventilador mide los parámetros, ¿cierto? Me congela la curva inmediatamente y se despliegan los cursores, a fin de que si yo quiero revisar algún punto de interés en esa curva. Si a esta curva yo la quiero mantener, puedo sacarle una fotografía, ¿cierto? Eso queda guardado en la memoria interna del ventilador y a través de un puerto USB que está acá, puedo sacar la información. Bien, para salir de esta pantalla congelada simplemente toco este control pequeño que está acá, que es como una línea, como un signo de mayor o menor. Bien, entonces nuevamente si yo simplemente, por ejemplo, quisiera congelar la curva sin hacer una maniobra, toco ese control y toco el botón de freeze y se congela la curva nuevamente. Bien, salimos ahí. Lo mismo para la pausa inspiratoria como la pausa expiratoria. La pausa expiratoria me mide autopip, ¿cierto? Presión inspiratoria y volumen atrapado y P01, ¿cierto? Aquí lo único que me va a medir es autopip, que está en 0, ¿cierto? Y nada más. En el caso de que yo quisiera hacer una maniobra de PIM, lo que tengo que hacer es hacer una pausa expiratoria y una vez que el ventilador esté con la pausa hecha, ¿cierto? Con la válvula cerrada, ¿cierto? Le pedimos al paciente que haga fuerza, que haga presión, que haga inspiraciones forzadas, de manera que el ventilador pueda medir. ¿Bien? Vamos ahí. Primera pantalla, mediciones de mecánica pulmonar. Segunda pantalla, pantalla principal que hemos revisado. Tercera pantalla, modalidad. La tercera pantalla es la pantalla que me permite modificar todos los parámetros de la modalidad que yo estoy utilizando. Bien, si nos vamos a la pantalla principal nuevamente, vemos que acá tenemos solamente presión inspiratoria, PIP, frecuencia y oxígeno, nada más. Si yo quiero modificar el trigger al paciente, si yo quiero modificar el tiempo inspiratorio de ese paciente, forzosamente tengo que venirme a esta pantalla. Entonces en esta pantalla yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Yo puedo tocar directamente acá el control de frecuencia o podría tocar, por ejemplo, acá el de tiempo. Y lo cambio naturalmente. Fíjense que cuando yo toco un parámetro, por ejemplo frecuencia, y hago un cambio, se pone fucsia. Eso quiere decir que hay un cambio realizado, ¿cierto? Yo modifico el parámetro, le doy a aceptar y eso vuelve a gris. Y eso quiere decir que el cambio está realizado. Bien, cuando nosotros hacemos cambios en los parámetros, esos se van graficando además directamente en la gráfica de presión. Por lo tanto, además el ventilador me da un feedback visual de qué es lo que estoy haciendo con mi paciente. Bien, vamos a dejarlo en 7 nuevamente. Aceptar. Y finalmente, la última pantalla de este suite de 4 pantallas es la pantalla que me permite setear la modalidad y el tiempo apnea. Entonces yo defino cuál va a ser el tiempo apnea que le voy a definir a mi paciente
normalmente por ejemplo 20 segundos, y luego voy a definir cuáles van a ser los controles o los parámetros y la modalidad que se va a activar en el caso que el paciente haga una apnea a 20 segundos. ¿Ya? Tenemos modalidades por presión y modalidades por volumen. Ahora bien, cabe mencionar que cuando nosotros ingresamos al botón de menú principal, ¿cierto?, se me despliegan varias opciones. De acá vamos a mencionar dos que encuentro que tienen especial relevancia. La primera es las tendencias. El ventilador, bajo este control, lo vamos a repetir nuevamente, desde pantalla principal, menú, trending, tendencias. El ventilador guarda las tendencias de los pacientes con hasta un año. Guarda mucho tiempo de tendencias y hasta 2 semanas de gráfica ventilatoria en tiempo real. Por lo tanto, el ventilador guarda mucha información. Si yo quisiera cambiar la visualización de las tendencias, me ofrece verlas en 1 hora, en 12 horas, en un día y en 7 días. Entonces, a través de eso yo podría ir mirando todo, me ofrece hora y aquí están los parámetros, ¿sí? Y la otra función que creo que es bastante interesante, que en otros ventiladores se presenta como una modalidad. Si nosotros nos vamos a menú principal y nos vamos a V-Mode Assist, cuando nosotros activamos el control o cuando entramos al control de V-Mode, entramos a una paleta de distintos software que tiene el ventilador, ¿ya? El que quiero mencionar acá es el modo de Target Vent. Si yo lo activo, fíjense que sale una especie de blanco, de dardo, por así decirlo, didácticamente, al lado del control central, ¿ya? Entonces ahora yo, en vez de tener 4 pantallas en el ventilador, tengo 5. Y la quinta pantalla es el Target Vent, que es básicamente un PRVC, ¿ya? Es una modalidad por presión que persigue un objetivo de volumen. Es bastante fácil de utilizar. Entonces yo aquí le doy activar Target Vent. Entonces lo que me pide el ventilador es cuál va a ser el volumen objetivo, ¿cierto? Cuál va a ser la presión inspiratoria mínima que yo le voy a dar permiso para que el ventilador baje, y la presión inspiratoria máxima que el ventilador va a poder alcanzar para alcanzar el volumen corriente objetivo que yo le estoy pidiendo. Y eso es todo. El gráfico que podemos ver acá es básicamente que entre más al medio y verde se encuentre esta pelotita, con parámetros más bajos, y de buena manera está alcanzando el ventilador ese volumen corriente. Si por ejemplo nosotros le cambiáramos la compliance a este paciente, ¿cierto? Vamos a hacerlo bastante más grosero para que se entienda. Fíjense que el ventilador alcanza igual el volumen, pero ahora está más alto en la colina. Entonces quiere decir que el ventilador está requiriendo mucha más presión para alcanzar ese mismo volumen corriente, que todavía le alcanzan los rangos de presión, pero la condición cambió. Y aquí me va informando cuáles son los valores, ¿sí? Bueno amigos, esto ha sido. Si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarme. Junto con la distribución de los ventiladores a los distintos centros, hospitales o clínicas, siempre va a ir mi contacto. Por lo tanto, estoy dispuesto a recibir sus inquietudes, sus dudas a través de WhatsApp, a través de un llamado telefónico, a través de un correo. Muchas gracias.